Bien, ¿cómo se diseña un ensayo clínico? Los ensayos pueden ser estudios observacionales, descriptivos o analíticos, o estudios experimentales. Los estudios experimentales pueden ser no controlados o pueden ser controlados. ¿Qué quiere decir que un estudio experimental sea controlado o no controlado? Vamos a suponer un ejemplo. Vamos a suponer una patología, ¿sí? Que hasta ahora no se desconoce muy bien cómo es el desarrollo de esa patología, ¿sí? Entonces uno le administra a todos los pacientes que tienen esa patología un fármaco X nuevo, ¿sí? Se ve que en el 25% de los casos se curan y en un 75% de los casos no se curan. La pregunta es, si yo le di ese medicamento a todos los pacientes con esa patología, ¿cómo sé que el 75% se curó por el fármaco y no porque era la evolución natural de la patología curarse? ¿Se entiende? Si yo no tengo un grupo control, no sé qué es lo que hubiera pasado si el paciente no era medicado y se dejaba libre a la evolución de la patología. Entonces, los estudios experimentales, lo ideal, lo mejor, lo ideal es que sean controlados. Los estudios controlados pueden ser por grupos paralelos. Un grupo de individuos recibe el producto en investigación y el otro recibe el tratamiento control, que como dijimos el control puede ser el estándar o puede ser placebo en la minoría de los casos. Lo otro que podemos ver como grupos paralelos es lo que se llama el add-on. Puede ser que los dos grupos tengan el medicamento estándar, pero a un grupo, además del estándar, se le añade el producto en investigación y al otro grupo, además del estándar, un placebo. Entonces, los dos grupos quedan cubiertos de alguna manera por la medicación estándar y lo que se ve es si el producto en investigación tiene mayor eficacia que el producto en comparación, digamos que el estándar solo. ¿Se entiende? Eso se llaman ensayos add-on. Y después tenemos ensayos donde es el mismo individuo como control. Esto es, el individuo recibe un tratamiento, ¿sí? Luego está un periodo de tiempo de washout, ¿sí? O sea, sin tratamiento y se le... Y luego está, vamos a suponer, con el comparador o el tratamiento estándar. Entonces, uno puede ver los resultados del tratamiento estándar en ese paciente y del producto en investigación en ese mismo paciente. Entonces, es el mismo sujeto el que actúa como control. Entonces, cada uno de los individuos recibe ambos tratamientos. El ideal es que la mitad de los sujetos reciba primero el control y luego el nuevo, y la otra mitad los recibe en el orden inverso, ¿sí? Esos diseños se experimentan, se llaman cruzados, o sea, hay dos ramas. Una rama primero recibe el nuevo, mientras que la otra recibe el comparador, y después se cruzan, ¿sí? Esto permite, o tiene la ventaja de evaluar si también, en parte, el orden en el que se administran los tratamientos tuvo alguna influencia en los resultados. Otra cosa importante de cómo se desarrollan estos ensayos clínicos es el enmascaramiento. Nosotros decíamos que una de las bases, digamos, de los ensayos clínicos es que los resultados sean confiables, o sea, que el ensayo tenga validez externa. ¿Qué quiere decir que tenga validez externa? Puede ser que a mí el ensayo me haya dado que hay diferencia significativa entre el producto en investigación y el estándar, ¿sí? Pero que cuando el producto se comercializa, ese efecto no lo veo. Si ese efecto no lo veo, es porque no tiene validez externa ese ensayo, ¿sí? Por algún motivo se introdujeron sesgos, ¿sí? Errores sistemáticos que hicieron, ¿sí? Que pierda su validez externa y su validez interna. Por ejemplo, si el paciente sabe que está recibiendo el placebo en vez del fármaco en investigación, puede pensar o puede pasar, ahora después lo vamos a ver, que
tenga una percepción distinta de si está recibiendo el nuevo fármaco. Y eso es un sesgo, ¿sí? O sea, puede ser que ese paciente que sabe que está recibiendo el placebo, por ejemplo en un estudio de dolor, sienta más dolor, que el dolor es un componente sumamente subjetivo, que si supiera que está recibiendo el producto en investigación. Y tal vez ese dolor no es algo real. ¿Se entiende lo que quiero decir? El investigador puede, si sabe qué medicamento está recibiendo el paciente, puede ser que inconscientemente o conscientemente levante los datos en forma incorrecta, sobre todo datos que son subjetivos, ¿sí? Como decíamos antes, percepción del dolor, ¿sí? Y esos son sesgos que afectan, ¿sí?, la validez interna y externa de esa investigación. Entonces, una de las cosas que mejor impide, digamos, la introducción de sesgos es lo que se llama enmascaramiento. Esto es, por ejemplo, un ensayo clínico a doble ciego. En el doble ciego, ni el investigador principal ni el paciente saben a qué rama del ensayo clínico pertenecen. Si están con el ensayo, con el producto en investigación, o si están con el nuevo producto, o si están con el comparador, si están con el producto en investigación o si están con el placebo, ¿sí? No lo saben ni el investigador principal ni el paciente. Entonces, los datos que se van a recolectar, ¿sí?, que va a recolectar el investigador principal o que va a manifestar el paciente, son en principio ciegos, porque no se sabe a qué rama del tratamiento están. Y entonces van a ser lo más fidedigno posible o lo menos sesgados posible. Puede ser ciego simple. Lo ideal es que sea doble ciego. Ciego simple es cuando solamente el paciente no sabe a qué rama está, mientras que el investigador principal sí. Y esto se hace solo cuando su aplicación por razones técnicas o éticas no es posible. Ahora imagínense que se está probando una inyección intramuscular versus el comparador, que es la formulación oral que existía comercialmente. En ese caso el paciente va a saber que cuando le estén dando la oral, si le tocó tomar comprimido, va a estar dentro de la rama del producto que ya se comercializaba, es decir, del comparador, mientras que si le toca inyecciones intramuscular, va a estar en la rama del producto en investigación. Entonces ahí se estaría rompiendo el ciego. Entonces, ¿qué se hace cuando el ensayo lo que pretende es evaluar formulaciones distintas? Lo que se le hace es, a una rama se le da, imagínense la rama que está en el comparador, se le da el oral con el principio activo y una inyección intramuscular placebo, ¿sí?, solución fisiológica. Mientras que al otro grupo se le da la oral placebo y la intramuscular con el principio activo. Entonces, de esa manera se evita romper el ciego, ¿sí? Hay ciertos casos que obligan a romper el ciego, que es cuando, por ejemplo, un paciente desarrolla un efecto adverso severo. El investigador principal y el patrocinador tienen que romper el enmascaramiento porque tienen que saber si se trataba del producto en investigación o del otro producto, también para evaluar si es necesario interrumpir el ensayo clínico o no. Después, ensayo clínico triple ciego, que esto es aún mejor que el doble ciego porque ni el investigador principal ni el paciente saben en qué rama se encuentra ese paciente, pero además los que analizan los datos, los que hacen el análisis estadístico de los datos, no saben si se trata del comparador o del nuevo fármaco, ¿sí? Y el ensayo clínico a doble enmascaramiento o double dummy es lo que yo les contaba antes del comprimido oral y el comprimido intravenoso, ¿sí? Bien. Otra cosa que es ideal, entonces ya dijimos que es ideal que los ensayos sean experimentales y controlados, y que es ideal que sea doble o triple ciego. Otra cosa que es ideal es que sea aleatorizado o randomizado. ¿Qué quiere decir que sea aleatorizado o randomizado? Que la manera en que el paciente, digamos que el paciente puede entrar a una rama o a otra rama del ensayo clínico en forma aleatoria, ¿sí?
Y esto también me permite evitar sesgos. ¿Por qué? Porque imagínense que el investigador principal quiere que el nuevo producto en investigación sea el más beneficioso. Entonces puede incorporar o puede reclutar pacientes que estén menos graves, imagínense. Por ponerles un ejemplo, que esto se llama sesgo de selección. Entonces, para evitar que haya sesgo, por ejemplo, de selección, lo ideal es que los pacientes, tanto los graves como los más graves, los menos graves, se distribuyan de manera homogénea y aleatorizada. ¿Sí? Que toque por sorteo quién va a estar en la rama control y quién va a estar en la rama tratado. Y esto me va a permitir, esto de aleatorizar, me permite generar dos grupos que son homogéneos y comparables, ¿sí? Y evita el sesgo del investigador en la asignación de casos a los grupos, ¿sí? Y entonces me permite, obviamente, garantizar que los test estadísticos van a tener valores de significación estadística válidos, ¿sí? Entonces yo voy a tener dos grupos, en los dos grupos se van a distribuir por igual los sexos, en general cuando uno lo pone al azar, en general se distribuyen, quedan bastante equilibrados en cuanto a sexo, en cuanto a grados de severidad de la enfermedad, distintos si yo digo, bueno, todo este grupo va a ser más severo, todo este grupo va a ser más grave, ¿sí? Esto es en general la regla de la aleatorización. Me permite disminuir sesgo y hacer más confiables los datos. Entonces, lo ideal es la asignación aleatoria. Esto es importante, al paciente en el consentimiento informado se le dice, se le explica que le va a tocar en una rama o en la otra por azar y que tiene tales posibilidades de estar en una rama o estar en otra, porque hay veces que hay ensayos clínicos que tienen 4 ramas, entonces tiene 25% de posibilidades de estar en cada rama, ¿sí? 4 ramas porque una es estándar solo, otro es estándar más el nuevo producto de investigación, otro es solo el producto de investigación y otro es el producto más, ¿se entiende? Pueden haber varias ramas. Lo otro que decíamos es el ideal el enmascaramiento. El análisis estadístico se hace bajo intención de tratar, porque puede ser que a lo largo del ensayo clínico haya pacientes que salgan voluntariamente o porque hacen efectos adversos o por lo que sea, salen del ensayo clínico, igual se hace el análisis estadístico. Bien. Entonces hay que siempre tratar de controlar los sesgos de selección y todos los fenómenos que puedan ser de confusión en cuanto a los resultados. Acá tenemos un ejemplo de ensayo cruzado, donde tenemos 3 grupos. Uno en la primera semana está con el estándar, en la segunda con el placebo y en la tercera con el producto en investigación, un ejemplo. Y después se cruza y digamos, simultáneamente hay otro grupo que está primero con placebo, después con el tratamiento nuevo, después con el estándar, etc. Y siempre hay un periodo de washout o de lavado entre las semanas de tratamiento. Este es un diseño en paralelo, hay 3 grupos en paralelo, uno está con el estándar, otro con el placebo y otro con el producto nuevo, etc. Bueno, esto ya lo veníamos diciendo, pero así nos cierra un poco la definición. El placebo es un medicamento que no tiene la droga activa o el principio activo, o sea que es inerte. Y entonces hablamos de efecto placebo a todos los cambios en la condición del paciente atribuibles al simbolismo de la intervención médica, es decir, son cambios en la percepción que tiene el paciente respecto de sus síntomas y de sus signos respecto por lo que la intervención genera en él, ¿sí? Puede pasar que el paciente entre al ensayo clínico convencido de que lo que el nuevo fármaco no le va a hacer efecto, y también eso es parte de un efecto placebo, aunque esté con el tratamiento y no con el placebo, ¿sí? Y el efecto nocebo es cuando los pacientes que están bajo placebo tienen reacciones adversas asociadas al uso del placebo. Bueno, decíamos que los ensayos clínicos, ya dijimos cuál es la mejor forma de hacer un ensayo clínico, tienen distintas fases, ¿sí? La primera fase, la fase 1, salvo excepciones, son con voluntarios sanos, ¿sí?
Es decir, que el primer encuentro del fármaco con el humano es con voluntarios sanos, en general 20 a 50 voluntarios. O sea que no se prueba el fármaco en el paciente, sino en un voluntario sano. El objetivo es la primera administración al humano tanto de una dosis única como de dosis repetidas. Lo que uno pretende es, primero que nada, evaluar la cinética en humanos, de esa dosis que yo calculé y de esa fórmula farmacéutica, cómo se absorbe, cómo se distribuye, cómo se metaboliza, si es similar a lo que se había visto en preclínica o es distinto, ¿sí? Cómo es el área bajo la curva. Hacer una primera detección de los efectos adversos que aparecen en este grupo de pacientes sanos, que pueden ser distintas a las que nos van a ir apareciendo en otras fases, primero porque son menos pacientes, entonces si son los efectos adversos que tengan baja incidencia, puede ser que no los veamos en esta fase. Y por otro lado, porque son voluntarios sanos, pueden ser que los pacientes con la patología desarrollen efectos adversos distintos que el voluntario sano. Bien. Y lo otro, y que es fundamental, es poder determinar cuál es la máxima dosis tolerada, es decir, poder ir evaluando distintas dosis, siempre considerando la dosis máxima que se había calculado a partir del NOEL, pero distintas dosis y ver cuál es la máxima dosis que tolera ese paciente. Para poder saber también cuál es la dosis con la que vamos a pasar a la siguiente fase, cuál dosis o varias dosis vamos a pasar a la siguiente fase. Siempre los participantes en estudios de fase 1 siempre están hospitalizados, ¿sí? Porque uno no sabe si tal vez nos podemos encontrar con efectos adversos que sean muy graves. De hecho, hubo un caso de un estudio de fase 1 en donde los pacientes hicieron una hepatitis fulminante y que no se había visto en los estudios de preclínica y recién se vio en la fase 1. Por lo tanto, es un paciente que no puede estar ambulatorio, ¿sí? Porque tiene que haber posibilidades de responder ante ese efecto adverso grave. Y están entonces sometidos a supervisión intensiva, incluyendo examen físico diario, determinación de presión arterial, pulso, electrocardiograma, encefalograma y todas las pruebas funcionales para detectar toxicidad hepática, toxicidad renal y toxicidad hematológica, ¿sí? Es raro que aparezcan efectos adversos graves durante la fase 1, ¿sí? Sobre todo por la cantidad de voluntarios con los que se trabaja. Bien. Entonces, uno de los principales objetivos de la fase 1, como decíamos, es obtener la dosis, ¿sí? El régimen de dosis ideal. Lo ideal del régimen de dosis es que tenga baja fluctuación, baja acumulación, rápido alcance, ¿sí? del punto de equilibrio, del steady state. Lo ideal es que tenga una cinética lineal, ¿sí? Porque las cinéticas no lineares implican riesgos de seguridad por saturación en la eliminación y riesgos de eficacia por saturación en la absorción. Bien. Lo otro es evaluar la ventana terapéutica, ¿sí? Lo ideal es que tengan el índice terapéutico más amplio, es decir, que la diferencia entre la dosis tóxica, la menor dosis tóxica y la mayor dosis terapéutica sea lo menor posible, ¿sí? Son fármacos que tengan el índice terapéutico más amplio. Bien. La fase 2 la podemos dividir en una fase 2 temprana y una tardía. En la fase 2 temprana ya hablamos de pacientes, ya no son voluntarios sanos, son 20 a 50 pacientes seleccionados, es decir, que ya tienen la patología para la cual se está usando ese fármaco. Es decir, si se está haciendo un ensayo clínico para determinar la eficacia de un antihipertensivo, los pacientes van a ser pacientes que tengan hipertensión arterial con, digamos, cierto criterio de selección. Puede ser que haya una fase paralela en la cual se esté determinando la eficacia del mismo fármaco en infarto agudo del miocardio, entonces van a ser pacientes que tienen ese antecedente, ¿sí? Bien. El objetivo es definir la dosis terapéutica, ¿sí? Definir la eficacia y la seguridad en el tratamiento en pacientes con la patología en estudio. O sea, ya vimos la farmacodinamia en un paciente sano, es decir, en la fase 1 vimos cómo era el mecanismo de acción en un voluntario sano, pero ahora tenemos que ver el mecanismo de acción y la eficacia en un paciente con la patología, ¿sí? Y ver cuál es la dosis terapéutica tolerable y la dosis terapéutica en la que se ve mayor eficacia.
determinar entonces el efecto terapéutico, completar datos de seguridad, ver en estos pacientes qué efectos adversos se observan y evaluar datos farmacocinéticos en pacientes. ¿Por qué? Porque puede ser que el paciente, por su patología, tenga el fármaco tenga una farmacocinética distinta que en el voluntario sano. No sé, si es un paciente que tiene una enfermedad con compromiso renal, ¿sí? Puede ser que la eliminación del fármaco esté disminuida versus el voluntario sano y que haya que ajustar la dosis en estos pacientes, ¿sí? La fase 2 tardía ya se aumenta el número de pacientes, se hace con 200 a 500 pacientes. También el objetivo es establecer la eficacia terapéutica, detectar reacciones adversas. Algo que es clave de la fase 2 es la elección definitiva de la dosis, confirmar cuál es la mejor dosis en la que se observa la mayor eficacia y con menores efectos adversos. Completar estudios farmacocinéticos y clave entonces en esta etapa, eficacia y seguridad. También es fundamental en esta fase, como decíamos, confirmar, determinar la dosis que vamos a usar en el futuro. Que si bien lo empezamos a hacer en la fase 1, que era con voluntarios sanos, ahora lo estamos haciendo con pacientes, en donde vemos cuál es la dosis que es eficaz y con baja incidencia de efectos adversos. En general se tratan de usar diseños sencillos, randomizados, paralelos, con 2 ramas. La duración promedio de los estudios de fase 2 es de 2 años, ¿sí? 2 a 3 años. Requieren, como decíamos, el uso de una población lo más homogénea posible y son altamente controlados en criterio de inclusión y de exclusión para tratar de eliminar todas las variables confusoras. Esto es importante porque, digamos, una de las cosas que uno hace en los ensayos clínicos es que determina criterios de inclusión y de exclusión muy importantes para evitar confusiones, porque variables confusoras, porque puede ser que el efecto, no sé, que yo estoy viendo en ese fármaco no se debe al efecto del fármaco, sino de la patología concomitante. Entonces, lo que uno trata es de eliminar variables confusoras. Lo que tiene de alguna manera de negativo que los criterios de inclusión y exclusión sean tan estrictos es que la población en la que se ensayó el fármaco no es la misma que la población que va a estar expuesta realmente al fármaco cuando el fármaco se comercialice. Digo, no es lo mismo usar un antihipertensivo en un paciente que tiene hipertensión arterial, pero que no tiene diabetes, que no tiene el antecedente de infarto o de miocardio, que no tiene el antecedente de ser un dislipémico, que en un paciente real, que en general tiene dislipemia, hipertensión, el antecedente de un infarto y va a usar ese antihipertensivo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Y que va a estar, por ejemplo, expuesto a medicaciones concomitantes, que por ahí eso lo excluimos en el ensayo clínico, y por lo tanto va a estar sometido a interacciones farmacológicas que por ahí en el ensayo clínico no los vimos porque excluimos pacientes que estaban con esos fármacos, ¿entiende? Es decir, que también en los ensayos clínicos, al ser pacientes que tienen que cumplir ciertos criterios de inclusión y de exclusión, la población no es igual a la que va a estar en la fase 4, en la que va a estar, digamos, sometida o expuesto al fármaco cuando se comercialice. Y por eso es que es muy importante que una vez que se comercializa el fármaco, se haga una farmacovigilancia extensiva, es decir, que uno, después lo voy a explicar, pero que uno puede evaluar efectos adversos y seguridad y eficacia de ese fármaco aún después de comercializado, porque nos podemos encontrar con cosas distintas a las que se veían en los ensayos clínicos, justamente porque la población es distinta, porque tiene fármacos concomitantes, otras comorbilidades, etc. ¿Sí? Bueno, en general en esta fase 2 no se suelen usar placebos. La fase 3 ya es la fase confirmatoria, son de 2.000 o 1.500 a 5.000 pacientes, más o menos. El objetivo es de establecer la eficacia terapéutica ya con la dosificación elegida. Obviamente seguir recolectando información de reacciones adversas, porque a medida que vamos aumentando el número de pacientes, aumentamos la posibilidad de ver efectos adversos de baja incidencia que con menos pacientes no los llegábamos a ver. Bueno, se evalúa eficacia, seguridad, eficiencia, etc. Y esto es un poco lo que yo les decía, una vez que pasa las distintas fases y el medicamento se aprueba por la agencia regulatoria y se comercializa,
Los sujetos experimentales son todos los pacientes que reciben la droga y que ya no están bajo los criterios de inclusión y exclusión, tienen otros fármacos, otras patologías, comorbilidades, etc. Y por lo tanto van a pasar dos cosas. Primero, que saltamos de 2.000 a 5.000 pacientes a millones y millones de pacientes. Entonces, efectos adversos de muy baja incidencia que no se vieron durante los ensayos clínicos se pueden ver en esta fase 4. E incluso pueden ser efectos adversos de tal gravedad que obligan a suspender la comercialización, aún después de 10, 15 años de ensayos clínicos. Bien. Vamos a detectar interacciones que antes no habíamos detectado. E incluso lo que puede pasar es que vemos que ese fármaco puede ser útil para otras indicaciones y esto recolectado en la farmacovigilancia nos puede ayudar para iniciar ensayos clínicos con ese fármaco, pero para nuevas indicaciones. Entonces es mucha la información que uno recolecta en la farmacovigilancia o en la fase 4, ¿sí? Otra de las cosas es que los ensayos clínicos duran como mucho 2, 3, a lo sumo 5 años. El fármaco cuando se comercializa tiene años, 15, 20, 50 años, es decir, de uso. Entonces uno puede ver también la eficacia a largo plazo de ese fármaco. Efectos adversos a largo plazo de ese fármaco que no había visto previamente. Nuevas indicaciones, como decía, nuevas dosis, nuevas vías de administración. Se pueden hacer estudios de farmacoeconomía. Pero es básico el tema de la detección de reacciones adversas y esto es importante entonces poder reportar los efectos adversos de todos los fármacos que se están utilizando. Y ahora vamos a hablar un poco de esto. La farmacovigilancia entonces es la ciencia y las actividades relacionadas con la detección, evaluación, conocimiento y prevención de reacciones adversas y otros posibles problemas relacionados con los medicamentos. La farmacovigilancia no solo detecta la aparición de efectos adversos con un fármaco que se estaba comercializando, también detecta falta de eficacia, también detecta errores de medicación, errores en el prospecto, errores en la presentación. ¿Sí? Todo eso también es parte de la farmacovigilancia. Puede ser que un fármaco esté disminuido en su eficacia porque hubo errores en la manufactura o errores en el transporte, en el mantenimiento de ese fármaco que perdió eficacia. Entonces, bueno, todo eso tiene que recolectarse en lo que es la farmacovigilancia. Bien, pero dijimos que una de las cosas más importantes que toma la farmacovigilancia son los efectos adversos. Y de vuelta uno habla de evento adverso, reacción adversa, efecto adverso como sinónimos y en realidad no son sinónimos. Un evento adverso es cualquier manifestación clínica o biológica no deseada que se presente durante el tratamiento con un medicamento o con una especialidad medicinal, el cual no tiene necesariamente una relación de causalidad con el tratamiento realizado o con el estudio clínico en ejecución. Imagínense un paciente que está en un ensayo clínico con un antihipertensivo nuevo, ¿sí? El paciente sale a la calle y lo atropella un auto. Lo pudo haber atropellado el auto porque el auto venía a contramano y pasó un semáforo en rojo y lo atropelló, o lo pudo haber atropellado porque el paciente hizo un episodio sincopal por el antihipertensivo, se desmayó y lo pisó el auto. Es decir, que un evento adverso es cualquier cosa que le sucede a ese paciente durante el transcurso, por ejemplo, del ensayo clínico, ¿sí? Ya sea lo pisó un coche, hizo un rash, hizo fiebre, hizo granulocitosis, cualquier cosa que sucede. Y que puede estar o no asociada al medicamento. Puede haber hecho granulocitosis porque tuvo una infección viral y no por el fármaco, ¿sí? Eso es un evento adverso, cualquier cosa que sucede que no necesariamente guarda relación de causalidad con el tratamiento.
En cambio, una reacción adversa es una reacción nociva, obviamente indeseada tras la administración de un fármaco a la dosis utilizada habitualmente en la especie humana para prevenir, diagnosticar o modificar cualquier función fisiológica. No tiene necesariamente relación causal, pero sí tiene relación temporal, es decir, la puedo asociar al medicamento, ¿sí? Es decir, después puedo definir si estaba o no estaba decididamente asociada al medicamento, pero en principio guarda una relación temporal y de causalidad. Digo, la causalidad puede ser fuerte o débil, pero hay una relación de causalidad. Entonces, todas las reacciones adversas son eventos adversos, pero no todos los eventos adversos son necesariamente una reacción adversa, porque no todas los eventos adversos tienen relación causal con el fármaco, entonces no todo evento adverso es una reacción adversa. ¿Entiende? La diferencia entre reacción adversa y efecto adverso es el mismo fenómeno, efecto adverso desde el punto de vista del fármaco y reacción adversa desde el punto de vista del fármaco, ¿sí? Efecto secundario es un efecto no intencionado a dosis normales y relacionadas con la acción farmacológica. Efecto colateral es acción farmacológica diferente de la terapéutica y o igual acción farmacológica en tejidos diferentes del deseado. Y efecto tóxico ocurren con dosis supraterapéuticas, dando lugar a una exageración del efecto terapéutico deseado. Bien, fíjense algunas cosas de los efectos adversos, de las reacciones adversas medicamentosas. Representan el 2,5% de las consultas médicas y el 5% de los ingresos hospitalarios. El 5% de los ingresos hospitalarios son por reacciones adversas. Hasta el 40% de los pacientes presenta al menos una reacción adversa durante el consumo de fármacos. El 10 al 20% de los pacientes hospitalizados presentan una o más reacción adversa durante su estadía, de las cuales 7% son graves y 0,3% son mortales. Y es la sexta causa de mortalidad en Estados Unidos, luego de de cáncer, ACV, EPOC y accidentes de tránsito. Cada RAM incrementa la estancia hospitalaria en 2,2 días en promedio. Bueno, y así podemos seguir dando datos, pero lo que les quiero decir con esto es que es fundamental que los médicos estemos alerta a los eventos adversos, que conozcamos los eventos adversos antes de dar un fármaco y que cuando vemos ciertos signos o síntomas en un paciente, no siempre pensemos que se debe a una patología y pensemos en la posibilidad de que se trate de un efecto adverso de los medicamentos que están tomando. Que es importante reportar los efectos adversos a la ANMAT para que la ANMAT pueda regular ese fármaco y para que pueda aumentar el conocimiento respecto de la seguridad de ese fármaco. Bien, respecto a la gravedad de los efectos adversos, se clasifican en dos categorías, no serias y serias. ¿Cuándo las reacciones adversas las consideramos serias? Cuando producen la muerte del paciente o la amenaza directa de la vida del paciente, o requiere hospitalización o prolongación de una hospitalización, o causa malformaciones congénitas o discapacidad significativa o permanente, o cualquier evento médico importante a criterio del profesional tratante. Y se incluye también dentro de las serias la transmisión de un agente infeccioso. Cuando en un ensayo clínico ocurren eventos adversos serios, el investigador principal en cuanto se entera, lo tiene que reportar al comité de ética y se debe reportar al sponsor y el sponsor lo debe reportar obligatoriamente a la ANMAT dentro de un periodo de tiempo que está dispuesto por la disposición 66-67, pero es un periodo de tiempo corto. Es obligatorio. Bien, las no serias las dividimos en leves y moderadas. Leves
signos y síntomas fácilmente tolerados, que no requieren tratamiento, que en general son de corta duración y que no interfieren en la vida normal del paciente, como náuseas, diarreas. Moderadas, cuando interfieren con las actividades habituales, cuando pueden producir ausencias escolares o laborales, cuando no amenaza directamente la vida del paciente y suelen requerir tratamiento sintomático. Algo que por ahí no quedó claro, pero cuando en un ensayo clínico, obviamente que todas las reacciones adversas tienen que estar en la historia clínica y obviamente en el CRF, ¿sí? Y se tienen que analizar. Lo que digo es que cuando son severas se tienen que reportar inmediatamente tanto al comité de ética como a la ANMAT y al SPONS. Bien, acá tenemos una clasificación de los tipos de reacciones adversas. A, cuando están relacionadas con la dosis. B, no relacionada con la dosis. C, relacionadas con la dosis y con el tiempo de administración. D, relacionadas con el tiempo. E, relacionadas con la retirada. Y F, que es falta de eficacia. Acá estábamos lo que veníamos diciendo de acuerdo a la frecuencia o a la incidencia de los efectos adversos, cuando se empiezan a detectar. Entonces, cuando los efectos adversos son de una frecuencia elevada, de 10% más, se ven en la fase 1 o 2. Pero cuando son de baja incidencia, recién se empiezan a ver en una fase 3 o incluso en una fase 4. Acá está el tema de la relación causal, ¿sí? Nosotros dijimos que las reacciones adversas, para hablar de reacciones adversas, tenían que poder tener relación causal con el fármaco que estábamos administrando. Entonces hay que poder determinar la relación causal. Si es potencialmente puede tener relación de causalidad, hay que determinarla. Y en este sentido podemos hablar de reacciones adversas definida, probable, posible, condicional, dudosa o inclasificable. Es decir, cuando sobreviene una reacción adversa, tenemos que determinar si esa reacción adversa es debida al fármaco o no. Nunca lo podemos garantizar con el 100% de severidad, pero sí podemos decir, bueno, es probable, es posible, es definida. Y en base a eso, ¿qué tenemos? Criterios, ¿sí? 5 condiciones. Puede ser que la reacción adversa, la sintomatología, haya sido ya reportada como reacción adversa asociada al fármaco en consideración. Por ejemplo, que un paciente con penicilina desarrolle un edema angineurótico, ¿sí? O desarrolle un cuadro de hipersensibilidad. Está súper descrito en todos los ensayos clínicos, en el protocolo del fármaco, en el prospecto del fármaco, que las penicilinas pueden producir hipersensibilidad. Bien, entonces ya tenemos que si el efecto adverso, digamos, esto nos orienta a que el fármaco a que el efecto adverso puede tener relación causal con ese fármaco, ¿sí? Nos orienta porque la reacción adversa ya está descrita. La sintomatología tiene una secuencia temporal razonable con la administración o con la supresión del medicamento, ¿sí? Supresión porque podemos considerar un efecto adverso, por ejemplo, cuando estamos tomando corticoides en forma crónica y el paciente suspende, hace un síndrome de abstinencia o de supresión, que también lo consideramos reacción adversa. Entonces, algo que es clave para determinar la causalidad es que haya una secuencia temporal, ¿sí? Que el paciente tomó la medicación y en el momento hace el efecto adverso, o al día siguiente, o a los 10 días, porque puede haber efectos adversos que recién se manifiesten con la exposición crónica al fármaco, pero tiene que haber cierta relación de temporalidad, ¿sí? Porque si el paciente empezó con el rash y al día y recién, digamos, después tomó el fármaco, y es muy probable que el rash no sea debido al fármaco porque ya lo tenía previamente. Es una verdad de perogrullo, pero a veces uno comete esos errores. La sintomatología revierte al suspender el fármaco o al disminuir su dosis. Esto también nos orienta respecto de la causalidad, de que el efecto adverso se debe al fármaco, porque cuando uno disminuye la dosis o lo suspende,
desaparece esa reacción adversa, revierte. O la sintomatología no puede explicarse por otra droga ni por la patología del paciente. Esto nos orienta más a que se debe al fármaco que sospechamos, ¿sí? Porque no se explica ni por otra droga ni por la patología que tiene el paciente. Y otra cosa que nos orienta es que la sintomatología reaparece cuando uno reexpone o readministra el fármaco o vuelve a aumentar la dosis. Si yo suspendí, revertió el efecto adverso, lo vuelvo a exponer al mismo fármaco, vuelve a hacer el mismo efecto adverso, esto nos orienta a que el efecto adverso, a que la reacción adversa es debida a ese fármaco. Entonces, cuando están las 5 condiciones, decimos que la reacción adversa es definida. Esto es lo menos frecuente de ver. Es raro que uno vea todo esto, sobre todo porque muchas veces, y de acuerdo a la reacción adversa, muchas veces uno no reexpone al paciente al fármaco que le provocó la reacción adversa. Entonces, en muy pocos casos vemos reacciones adversas definidas. Si se cumple la condición 1, 2, 3 y 4, decimos que es probable, porque no reexpusimos al paciente al fármaco. Posible si se cumple 1, 2 y 3. Condicional si se cumple 2, 3 y 4. O dudosa si hay alguna de todas las otras alternativas posibles, ¿sí? Bien. Esto ya lo vimos, así que lo pasamos. Esto también lo vimos. Entonces, la ANMAT tiene un sistema nacional de farmacovigilancia y tiene una disposición, ¿sí?, que es la disposición de buenas prácticas de farmacovigilancia, en la cual se rige, digamos, cómo se debe hacer el tratamiento de los efectos adversos tanto en ensayos clínicos como durante la comercialización de un fármaco. Entonces, por ejemplo, todos los laboratorios deben hacer reportes periódicos respecto a la seguridad de los fármacos que cada uno de esos laboratorios está comercializando. Y los médicos, pacientes o cualquier personal de salud puede reportar efectos adversos de los fármacos que está tomando o que administró, ¿sí? Entonces, lo que tenemos son distintos efectores periféricos, los cuales todos reportan al Departamento de Farmacovigilancia de la ANMAT, que es el efector central, ¿sí? Entonces tenemos efectores periféricos, obras sociales, profesionales, colegios, hospitales, todos pueden reportar efectos adversos o falta de eficacia o error de medicación al Departamento de Farmacovigilancia de la ANMAT. Lo mismo debe hacer la industria farmacéutica, que antes no era obligatorio, ahora por disposición es obligatorio que la industria farmacéutica reporte a través de IPAs los efectos adversos a la ANMAT. Los usuarios de medicamentos, los pacientes, pueden reportar a la ANMAT, ahora vamos a ver cómo. Los profesionales del equipo de salud deben reportar a la ANMAT, ¿sí? Bien. Para los profesionales del equipo de salud, desde ya les digo que no es punitorio, o sea, no es punitorio que no se reporten, no es obligatorio, pero digamos, sí es un deber ético hacerlo. ¿Cómo se hace esto? Bueno, tenemos varias cosas. Uno es lo que se llama la hoja de reporte o la hoja amarilla, que se puede descargar en el sitio web de la ANMAT, ¿sí? Si uno entra al sitio web de la ANMAT, puede cargarlo por vía online o puede cargarlo descargando este formulario y enviándolo escaneado por mail o por correo. Se puede completar este reporte de farmacovigilancia. Esto mismo lo puede hacer, dijimos, tanto los pacientes como el equipo de profesionales, los médicos, los enfermeros, cualquiera puede hacer el reporte de efectos adversos entrando a la página de la ANMAT y haciendo el reporte online, o descargando la página de la ANMAT este formulario y enviándolo por mail a la ANMAT. También se puede reportar en los centros periféricos, ¿sí? En los efectores periféricos. Por ejemplo, la segunda cátedra de farmacología, la tercera cátedra de farmacología, son todos efectores periféricos. En la página de la ANMAT están los efectores periféricos. Entonces uno puede reportar a los efectores periféricos y después los efectores periféricos se encargan de reportar a la ANMAT,
¿sí? Pero siempre la información tiene que llegar al ANMAT. ¿Qué es lo que tiene esta hoja de reporte? Tiene que tener los datos del paciente, que puede ser el nombre, apellido o las iniciales. Es decir, que uno puede mantener la anonimidad del paciente poniendo solo las iniciales, ¿sí? El sexo del paciente es muy importante porque para poder sobre todo después hacer un análisis estadístico de estas reacciones adversas, si es más frecuente en los hombres o en las mujeres. La edad, el peso y la talla, lo mismo, para poder hacer un buen análisis estadístico de los datos después. Medicamento o medicamentos sospechados. Vamos a suponer, es raro que un paciente esté tomando un solo medicamento. En general lo que se van a encontrar es que venía tomando varios, ¿sí? Pero imagínense que el paciente venía crónicamente tomando el enalapril, el bisoprolol, la rosuvastatina, aspirina, crónicamente. Y de pronto hace una neumonía, empieza con ampicilina y hace un rash. Bueno, lo más probable es que el medicamento del cual sospecho sea el que introduje último y que guarda relación temporal con el cuadro del rash. Ahora, puede pasar que el paciente venía crónicamente tomando su IECA, su bisoprolol, su rosuvastatina y hace aumento de enzimas hepáticas. Bueno, ahí yo puedo pensar que como está descrito el aumento de enzimas hepáticas con rosuvastatina, ese es el sospechado y no el enalapril. Pero me puede pasar que el paciente esté con 4 fármacos, haga un efecto adverso, que ese efecto adverso no esté descrito como efecto adverso característico de todos esos fármacos, o que esté descrito en más de uno y que yo no pueda diferenciar a cuál de esos fármacos se pueda deber el efecto adverso, y entonces son todos sospechosos. ¿Se entiende? Ya sea porque está descrito en más de uno o porque no está descrito en ninguno. Bien, bueno, pero vamos a suponer este caso del paciente que hizo la neumonía y empieza con amoxicilina clavulánico. Entonces tengo que poner el nombre comercial, cualquiera, ¿sí? El nombre comercial. Es el nombre del laboratorio, perdón, no el nombre del medicamento del laboratorio que tomó, ¿sí? El ácido clavulánico y la ampicilina de Roche tiene un nombre comercial. Eso es el nombre comercial. Y esto es importante poner el nombre comercial porque yo identifico a qué laboratorio es y puede ser que se deba a un error de manufactura de ese laboratorio y no de otro, ¿sí? Bueno, pongo el nombre de la droga, o sea, el principio activo. La indicación para qué se lo dio, en este caso es neumonía o sinusitis. ¿Para qué se dio ese medicamento? ¿Cuándo empezó el tratamiento? Esto es importante para poder establecer una relación de causalidad, porque si el efecto adverso empezó el 5 de abril, pero la fecha de inicio del medicamento es el 8 de abril, y bueno, obviamente esto es un error, hay algo que está mal. Dosis administrada, qué dosis administré, cuál fue la vía y cuándo finalizó el tratamiento, si lo finalizó. Puede ser que lo haya finalizado por el efecto adverso, entonces corté el tratamiento. Puede ser que haya completado el tratamiento y mucho tiempo después aparece el efecto adverso, entonces para esto es importante. Poner el número de lote, porque puede ser que haya lotes que produzcan ese efecto adverso porque ese lote, digamos, lo produce ese lote y no otros, entonces es importante poder identificar el lote y la fecha de vencimiento de ese lote. Bien, describir el efecto adverso. ¿Cuándo empezó el efecto adverso? ¿Cómo fue el desenlace? El desenlace es, ¿requirió hospitalización? ¿Requirió tratamiento? Ese rash, ¿requirió que se le dé corticoide? ¿Requirió que se le dé una loratadina? ¿Cómo se resolvió? ¿Resolvió solo? ¿No requirió tratamiento? Entonces requirió. ¿Dejó secuelas? ¿Produjo riesgo de vida, de malformación, invalidez, disfunción? Porque entonces puedo ver si es una reacción adversa severa, moderada o leve. Si requirió internación, si produjo la muerte del paciente y cuándo. La fecha es la fecha de muerte, ¿sí? Bien. Y medicación concomitante es todo el resto de la medicación de la cual yo no sospecho que estaba concomitantemente el paciente. ¿Por qué? Esto es útil porque me permite detectar interacciones farmacológicas. Tal vez esa reacción adversa se debe a una interacción farmacológica. Por ejemplo, el paciente estaba con estatinas y agregó un fibrato y de pronto hizo una rhabdomiólisis. Bueno, hizo la rhabdomiólisis, probablemente con la estatina sola no lo hacía, pero cuando asoció la estatina con el fibrato hizo ese efecto adverso.
Bueno, con la droga, el principio activo, la fecha de inicio del tratamiento, la dosis administrada, la vía de administración y fecha de finalización si la hay. Si no la hay, se hace una cruz. Es importante no dejar espacios en blanco, aunque sea hacer una rayita o algo, porque el espacio en blanco el que analiza después los datos, el que recolecta los datos no sabe si es que se olvidó de ponerlo, si es que no hubo fecha de finalización, o sea, en cambio si uno tacha, pone una raya, queda claro de que no es que se olvidó de ponerlo, sino que no hubo fecha de finalización. Esto es importante, parecen estupideces, pero hace después a cómo se levantan los datos y a la forma de analizar los datos, a la calidad de los datos. Bueno, poner si hubo reexposición y si la reexposición al medicamento sospechado reprodujo el efecto adverso. Después estos datos se analizan, por ejemplo, con un score de causalidad, como puede ser el score de Naranjo, que básicamente toma las condiciones estas que nosotros habíamos leído y nos permite determinar causalidad, si es definida, si es probable, si es dudosa. Bien, cosas del paciente, si tiene disfunción hepática, si tiene drogadicción, alcoholismo, alergia. ¿Por qué? Bueno, porque esto nos habla mucho. Es alcohólico y puede ser que puede haber falta de eficacia porque en realidad está aumentado el metabolismo de ese fármaco, entonces la falta de eficacia se debe a eso. Puede ser que haya disfunción hepática, entonces el metabolismo está alterado, la vida media está aumentada y la reacción adversa se debe a eso. Hay mucha información que nos dan todos estos datos. Bueno, el notificador tiene que poner nombre y apellido, poner si es médico o no, poner un dato de contacto. Es muy importante que el que notifica el efecto adverso ponga un dato de contacto. No porque se lo va a perseguir ni nada del estilo, al médico no se lo persigue, porque una de las cosas que tiende a pensar el médico es que el efecto adverso es una responsabilidad de él y por ahí se le puede, no sé, se le puede hacer un juicio o algo. No, para nada. Cuando el médico reporta, en ningún momento después se lo va a ir a buscar al médico con fines, digamos, con ningún otro fin que no sea el de obtener más datos, ¿sí? Entonces, es importante que quien notifica deje sus datos, porque si después hay algo en esa planilla que no se entiende o si se quiere tener más datos respecto de ese paciente, se pueda contactar, ¿sí? Que la ANMAT pueda contactarse con el médico y el médico le pueda pasar más información respecto de ese efecto adverso o de ese paciente, o que la ANMAT esté en contacto con el mismo paciente que sufrió el efecto adverso, solamente con el objeto de recabar más datos para poder determinar mejor la causalidad del efecto de la reacción adversa y conocer más de la seguridad de ese fármaco. Bien. Es importante tener en cuenta que los datos del notificador serán confidenciales y la notificación es anónima, es decir, de vuelta, cuando se analizan los datos, se analizan poniendo un código único, un código de identificación del paciente, y si se publican los datos, se publican siempre respetando la confidencialidad de ese paciente. Nunca se va a saber el nombre y el apellido de ese paciente, ¿sí? Con lo cual, algo que aclaro es que el paciente puede no poner los datos, pero algún dato de contacto, aunque sea de su médico, tiene que haber, ¿sí? Bien, esto después lo leen ustedes tranquilos. Siempre la ANMAT forma parte de Uppsala, ¿sí? Que es, digamos, el centro principal donde están centralizados la recolección de los reportes de farmacovigilancia de todos estos países, ¿sí? Uppsala. Bien. ¿Cuáles son las acciones que genera este sistema nacional de farmacovigilancia? Reportar a Uppsala, que se conozca más respecto de la seguridad de los medicamentos. Puede incluso, a partir de datos generados en el sistema de farmacovigilancia, retirar del mercado una especialidad medicinal, producir modificaciones en el prospecto, modificaciones en la dosis, modificaciones en las indicaciones, cambiar las condiciones de venta, cambiar una formulación, ¿sí? Bien. Otra cosa que es importante son los planes de farmacovigilancia intensiva. Hay ciertos fármacos, como la talidomida en la Argentina y el ácido retinoico y la clozapina, que como están
tan marcadas, digamos, como son tan conocidos los efectos adversos y de tal gravedad, que se hace un plan de farmacovigilancia intensiva. Por ejemplo, la clozapina es un antipsicótico que produce con un alto grado de incidencia a granulocitosis. Entonces, los pacientes que van a ser tratados con clozapina entran en un plan de farmacovigilancia intensiva. ¿Qué quiere decir esto? Firman un consentimiento informado y se los somete a hemogramas semanales durante las primeras 18 semanas y después hemogramas bisemanales o mensuales las siguientes 18 semanas. Entonces se monitorea estrictamente la aparición de este efecto adverso, que es la granulocitosis o la leucocitosis, ¿sí? Y se trata, si el paciente tiene algún episodio o algún efecto adverso, es el laboratorio el que se hace cargo del tratamiento de ese efecto adverso, ¿sí? De la granulocitosis. Entonces entra en un plan de vigilancia intensiva. Lo mismo pasa con la talidomida, ¿sí? Bien. Y hoy en día, además, al momento de que los distintos laboratorios presenten a las agencias regulatorias la solicitud de aprobación del fármaco, también suelen presentar un plan de minimización de riesgo en los cuales dejan establecido cuál va a ser el plan que el laboratorio va a tener para monitorizar los potenciales efectos adversos o eficacia de ese fármaco, ¿sí? ¿Cuáles son las acciones a tomar? Bueno, listo. Con esto finalizamos la clase. Muchas gracias por su atención.